Bienvenidos a Tiempo Nuevo, esta vez esperemos que sí, esperemos que sea un tiempo nuevo porque si vuelve a ser un tiempo viejo nos vemos haciendo terceras elecciones, por lo tanto ya toca en este tiempo en el que, bueno, pues por lo menos deben conseguir ese acuerdo todos y cada uno de los partidos, pero ¿cómo está la cosa? Pues está complicada después de las elecciones, la han puesto ustedes otra vez complicada. Decían en Podemos, somos la suma que multiplica, pues va a ser que no. Ha sido la suma que resta. 1.200.000 votos menos y un estado de shock. Bueno, veremos a ver cómo reaccionan desde Unido Podemos a ese nuevo escenario donde, bueno, el gobierno de Progreso parece que tendrá que esperar según sus propias palabras. Y luego estaba Ciudadanos, y dice Ciudadanos, bueno, la culpa es del cha-cha-cha, la culpa es de la, bueno, ley electoral, era la misma que teníamos en el 20D y no había tanta culpa. Quizás es bueno hacer un poquito de autocrítica, Albertito, y bueno, vamos a ver si de alguna manera encontramos esa tecla que es necesaria, porque ya estamos diciendo otra vez lo mismo, no, con Rajoy no lo voy a pactar, no lo voy a hacer presidente, y entiendo también, y eso lo puedo llegar a entender, que el PNV es nacionalista y con él tampoco. Se complica la cosa. Si salimos de Unidos Podemos y su shock, y de Albert Rivera, que está diciendo lo mismo que estaba diciendo, nos vamos al Partido Socialista, 85 escaños, el peor resultado de la historia, histórico, pero en el peor resultado de la historia. ¿Y qué estamos viendo ahora? Pues simple y llanamente un análisis que algunos dicen, creo que nos toca irnos a la oposición. Hay otros que sí, que desde el punto de vista de, bueno, vamos a esperar un poco a ver qué es lo que podemos ver y qué es lo que pasa. E incluso alguno dice que con 85 escaños es una buena cuantía para hacer presidente a Pedro Sánchez. No parece. Ahora, eso sí, ya ha dicho Pedro Sánchez, ni absteniéndose. Por lo tanto, volvemos a estar otra vez en Tiempo Nuevo, no sé. Y el PP, bueno, el PP, el gran triunfador, 137 escaños, no, vamos, ni los más optimistas del lugar lo suponían, y está reivindicando, dice Mariano Rajoy, no voy a abdicar de mi responsabilidad de gobernar. Ahora parece ser que sí, ahora sí que parece ser que va a hacer una visita al rey, pero si analizamos lo que hemos visto antes, las posiciones de los tres partidos, ¿para qué? Va a ser suficiente, incluso él está diciendo, bueno, pues me quedo con lo que estoy, si se abstienen los demás. Este es el nuevo panorama. No pinta mucho mejor, no se han aclarado tanto las cosas. Sí hay un triunfador y hay que reconocerlo, que ha sido Mariano Rajoy, al que, pues una vez más, se salva de la anunciada quema. Pero, ¿qué es lo que pasará? ¿Habrá ese gobierno? Pues no lo sé. Nosotros en Tiempo Nuevo se lo vamos a ir contando. Esta es la situación de España. Tampoco se vayan muy lejos, mire el Brexit. Pregúntele usted a cualquier inglés, ¿cuáles eran las consecuencias de su voto? Y ni uno solo de ellos sabía que estaban votando. Nadie sabe en Inglaterra, en Gran Bretaña, en esa Gran Bretaña, qué pasaba si votaban una cosa o la otra. Así se puede hacer referéndum. Este es el tipo de referéndum que nosotros queremos también importar sin saber cuál es la consecuencia de lo que estoy votando. Pues anda, que van bien, y ya van por miles y miles y miles y miles de millones perdidos. Y si nos pasamos al lado contrario, nos vamos a hacer felices. ¿Por qué? Porque en el otro lado del océano tenemos a Donald Trump. ¿Para qué vamos a hablar de él? Eso optimiza cualquier análisis que se pueda realizar. Esperemos que, bueno, pues esas terceras elecciones, aquí, en nuestro querido país, no se produzcan. Porque si ello fuere así, a los políticos los íbamos a votar, pero de otra manera. Empezamos Tiempo Nuevo, dentro cabecera. Bueno, pues después de esta introducción y de, bueno, pues nuestra cabecera tan conocida ya, pues ya tengo a los contertulios sentados con nosotros y vamos a hacer ese análisis de los resultados desde cada una de sus perspectivas, a ver esa crítica, autocrítica, bueno, esa predicción de futuro que le vamos a pedir a alguno que otro, por favor que sea diferente a las encuestas, a ver si alguno de ellos se puede aceptar, porque visto lo visto,
hablaremos un poco de las encuestas. Ya saben ustedes que yo entiendo esto de las encuestas como aquellas empresas en las que muchos se equivocan y a nadie despide. Y esto es algo que tiene que empezar a cambiar, porque cualquiera de nosotros en nuestras empresas nos equivocamos de esa manera y duramos menos que un pastel en una puerta de un colegio. Y ahí se han dado ustedes cuenta de la edad que yo tengo con el ejemplo tan antiguo que he puesto. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a hacer ese análisis que le decía. Lo primero de todo es presentarle a nuestros queridos contertulios. La mayoría de ellos ya los conocen y han estado con nosotros en representación de esos 4 principales partidos. Y bueno, pues uno de ellos, nuestra compañera María Guadalupe, pues de Ciudadanos, es la primera ocasión y bueno, seguro que vamos a poder contar con ella en más ocasiones. Bueno, pues le presento. Primero, Partido Socialista, además de un grandísimo político, un buen amigo. Estamos hablando de Rafael García Meseguer. Don Rafa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Encantado de volver a estar con vosotros. La última vez que nos vimos, creo que era un tiempo nuevo, a punto de ser la cuenta atrás. Nos despedíamos diciendo, igual nos veremos en un comité electoral. Efectivamente, pude coordinar el de Alicante y bueno, yo espero aportaros pues, cómo fue la experiencia y cómo se ve desde ese punto la perspectiva de lo que ha ocurrido en estas elecciones. Sí, importantísima. El parecer del Partido Socialista iba a hacer el sorpaso, luego ha llegado la sorpresa y luego no ha sido el tortazo. Pero bueno, la cuestión es que en principio es importante todas las valoraciones de todo el mundo y las de Rafa siempre con esa seriedad y sinceridad que siempre le caracteriza. Vamos a ver el Partido Ciudadanos también. Tiene mucho que decir. Los resultados han sido no tan buenos como esperaban, por lo menos en las últimas elecciones, en el 20D, pero bueno, están ahí con sus 32 escaños y en representación de Ciudadanos. Les decía que venía doña María Guadalupe Sánchez. Muchas gracias por haberme invitado. Gracias por estar con nosotros y bueno, vamos a ver también ese parecer. Y en Unidos Podemos, pues además de presentarla, la hemos felicitado y la felicitamos públicamente porque, bueno, pues es senadora ahora, senadora electa, estaba ahí, sí, parecía que sí, que en esa suma sí que sumaba y aquí sí que se ha dado el caso. Estamos hablando de la representante, como decía, de Unidos Podemos, que es Vicenta Jiménez García. Vicenta, enhorabuena y bienvenida. Muchísimas gracias. Bien hallada. Bien hallada en esta casi ya tu casa. Sí. Estás bien a gusto aquí con nosotros. Y ya tenemos senadora por Unidos Podemos por Alicante y se ha quedado sin senador el Partido Socialista. Ahí Encarna, que también ha estado con nosotros en alguna ocasión, pues no ha podido sacar adelante. E incluso en diputados, bueno, pues de los 2 que tenían el Partido Socialista por la provincia de Alicante, pues uno, bueno, pues habrá que también analizarlo. Y los triunfadores, o el triunfador, aunque ya les decía yo antes en la intro que, bueno, necesita de algo más que solamente esos 137 escaños, que no está nada más, pero bueno, pero la cuestión es que se necesita de más. ¿Y quién viene en representación? Un grandísimo político, un mejor abogado y un buen amigo personal también. Estamos hablando de Luis Barcala Sierra. Don Luis, bienvenido. Muchas gracias. Me va a dar vergüenza venir con esas presentaciones, ¿eh? ¿Qué mínimo? Seamos más discretos ambos. Qué mínimo. No, yo, mira, os lo juro, y esto es verdad y lo voy a reconocer, cuando fui a votar tuve un verdadero problema. Quería poner 4X en el Senado, que era donde me lo permitían, pero me dijeron, no, tienen que ser 3. Y en cuanto a las papeletas, bueno, cuando conoces la altura personal de los políticos, pues tienes un problema. Y yo lo tengo porque la verdad es que la mayoría de los políticos que vienen aquí dignifican y mucho una política tan denostada, y a veces equivocadamente, porque los currantes de la política, como los que hemos conocido aquí, se merecen mucho mejor. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ese análisis, no puedo por menos. Ya saben que ustedes que no me gusta excesivamente dar datos y de poner números, pero en un día después de las elecciones, como no haga eso, pues no nos colocamos en el sitio. Y lo que vamos a empezar es ya directamente a hacer un primer bloque que ha pasado en el Congreso, desde Madrid, Comunidad Valenciana, Alicante, los números de ese Congreso y qué ha pasado en el Senado. Vamos a empezar a ponérselo en la pantalla. Supongo que muchos de ustedes ya lo han visto, pero nosotros, encantado. Primero, el quesito. Para tener una idea aproximada, 2011 lo ven ahí, 2015, 2016. El Partido Popular pues ha subido un poquito, más que en el 2015, lógicamente, menos que en el 2011, que tenía aquella mayoría absoluta. El Partido Socialista pues al final se ha mantenido. Sí que es cierto que los porcentajes estaban similares, pero bueno, ahí tienen 5 menos. Es el peor resultado de la historia, se lo decía antes también a ustedes, y es así, es el peor resultado de la historia del Partido Socialista. No se ha producido el sorpaso y se puede ver comparativamente con los sondeos que, bueno, se ha salvado los muebles, pero comparativamente con los resultados generales, pues son los peores de su historia, y eso es un dato objetivo, no vamos a obviarlo.
Y en Unidos Podemos, pues lo que decíamos, una suma que multiplicaba, pero que ha restado 1.200.000, y alguien tendrá que encontrar una explicación a eso, porque, bueno, pues lógicamente de 69 hemos pasado a 71. Esto ya lo habían visto en algunas ocasiones, pues bueno, pues también va a hacerle el planteamiento para que todos tengamos ya aquí también en plató y en casa una idea aproximada. Vamos a ver el Congreso también por partidos. Estamos hablando ahí ya de números. El Partido Popular, ahí lo tienen, 7.900.000, 7.200.000, interesante, pasamos de un 28 a un 33. El Partido Socialista, bueno, pues no ha habido tanta diferencia, ahí está, se ha mantenido entre el 22 y el 22,66, o sea, estamos hablando que, bueno, pues esa catástrofe que se auguraba, pues no ha sido tal. Unidos Podemos, pues bueno, al contrario, la suma aquí era mucho mayor y aquí sí que es cierto que miren los números, 6.139.000 a 5.049.000, 1.200.000, algo hay que reflexionar. Y en Ciudadanos sí, se ha visto también afectado y aquí, bueno, pues esa diferencia de los 400.000 votos que tenían, pues bueno, no es mucho porcentaje, pero sí que han sido 8 escaños. Vamos a ver también en la Comunidad Valenciana, esto era el nacional, la Comunidad Valenciana, pues ahí tenemos, era todo azul, yo estoy encima, pero bueno, falta Castellón, no nos ven ustedes en Castellón, ¿qué vamos a hacer? Gracias, José, desde realización, ahí tienen los resultados. Esto del Partido Popular ha mejorado, esto también hay mucha gente que no se lo termina de explicar, parece ser, y algunos titulares decían que la corrupción ya no es tan tenida en consideración y que se están pues observando otra serie de cosas, además de bueno, pues eso que también hay que superar, porque la regeneración está ahí. Podemos Compromís, pues se ha quedado igual, pero los votos no. Los votos han sido menores y también es otra reflexión a hacer. El Partido Socialista, volvemos a estar en una diferencia mínima, ahí están esos pocas diferencias de votos, 6.000 me parece que hay nada más, y en Ciudadanos algo más de diferencia de los 424 a los 386. Y volviendo un poquito más para casa, vamos a ver qué nos ha pasado aquí, en la provincia de Alicante. Ahí tienen ustedes también muy azul, todos los sitios donde se han ganado por parte de Unidos Podemos y del Partido Socialista mínimamente, y pues de un 32 a un 37, por eso de 4 han pasado a 5 escaños. Podemos pues también ha tenido un retroceso de 40.000 aproximadamente votos, pues lo que decimos, la suma no sumaba, 3 escaños, tenían 3 escaños, se quedan exactamente igual. El Partido Socialista sí que ha pasado de 3 escaños a 2 escaños, y en Ciudadanos los mismos que tenía, los dos que tenía. Bueno, vamos a ver también números, porque estamos pasando relativamente rápido, porque suponemos que muchos de ustedes ya lo tienen claro, pero bueno, los colores y la diferenciación es lo que queremos también tener clara también al espectador. Veamos el siguiente bloque, el bloque llamamos 2 aquí, que es con respecto al Congreso también. Ahí tienen ustedes por partidos. El Partido Popular, una subida, en la Comunidad Valenciana también sube, en la provincia de Alicante también sube. Por el Partido Socialista, que vemos a continuación, pues se produce más o menos, ahora el PSD del Partido Socialista, por favor, de realización. Ahí está, gracias. Estamos bajadas. Decía Rafa antes a micrófono cerrado, pues tampoco tanto, no, la verdad es que no ha sido tampoco tanto, pero sí que es cierto que la ley de Ohm ha hecho que, bueno, pues se hayan perdido escaños. Y veamos también en Unidos Podemos, como han sido los resultados, entendiendo ya como esa suma, ese verdecito que es Izquierda Unida, bueno, pues ya ven ustedes, se mantienen en cuanto a los escaños, no así en cuanto a los votos, que, bueno, pues han bajado de 29-25, 25-22, 24-21. La bajada ha sido importante. Y en Ciudadanos, que es el último de estos PSDs, pues tenemos exactamente lo mismo, una bajada, aunque en escaños en la Comunidad Valenciana se mantienen igual, y en la provincia de Alicante siguen teniendo esos 2 escaños. También nuestros contertulios están tomando, bueno, supongo que lo tienen muy claro, las han analizado durante estas 48 horas y saben muy bien cuáles son los resultados. Y por último, en números, el Senado. ¿Cómo está nuestro Senado? Pues, si aquí ya la mayoría era importante por parte del Partido Popular, ahora es muchísimo más. El zarpazo importante que se tiene, y teniendo en consideración, acuérdense ustedes, de que queremos reformar la Constitución, y para reformar la Constitución 2/3 son necesarios. Pues aquí los 2/3 los tiene un solo color, y eso pues requiere diálogo. Nadie tiene la más mínima duda de que en este tiempo nuevo el diálogo va a ser requerido. Y vamos a ir también pues desde Madrid, que ya están viendo ustedes,
a bueno, pues los resultados que ha habido también en Comunidad Valenciana, a donde pues estamos también con ese mismo color, un 36-33 que tenían 33 a 36, el 27 al 26 de Unidos Podemos y el Partido Socialista. Me faltaba la parte de abajo Ciudadanos, pero vamos, estamos en las mismas condiciones. Y veamos el último del Senado ya por Alicante. Ahí estamos, también con, bueno, un senador, 0 senadores, 3 senadores, y en el Partido de Ciudadanos tampoco tenemos senadores por Alicante. Bien, pues estos son los números generales, vemos mucho azul, pero bueno, recuerden ustedes, teníamos en su momento en el 20D un mapa azul, y luego de los pactos el mapa se volvió bastante rojo. Y la realidad en las municipales pasó 3/4 partes de lo mismo. En los pactos de las municipales han hecho que, bueno, se dé un vuelco importante. Ahí tenemos, señores, tenemos esa primera valoración, esos primeros números, señores y señoras. ¿Cómo vemos? Vamos a hacer un pequeño análisis de cada uno de ellos, luego ya pasaremos por partidos a los titulares de los líderes y de cómo lo ven también por parte de los presentes hoy en el plató. ¿Cómo se analizan estos números? Empecemos por el triunfador, porque el triunfador de la noche ha sido el Partido Popular, con esa remontada. Yo me guía a Margallo, Luis, en el programa de Antena 3, que también se ve en otros programas, no solamente nos vamos a quedar en 12TV, y le veía esta cara de un poco sorprendido, diciendo, pues no me esperaba yo una subida tan grande. ¿Me equivoco o alguna sorpresa también ha llegado al partido? ¿Se esperaba mejora, pero a lo mejor no en este porcentaje? No, bueno, los tracking de los últimos días ya indicaban que podríamos estar bastante más tranquilos de lo que aparentemente parecía en un principio, ¿no? Aún así, la sorpresa ha sido generalizada en gran medida, por una sencilla razón, porque los sondeos vuelven otra vez a fallar como un petardo de feria, ¿no? Se está demostrando desde las europeas que la única o el sondeo más fiable con diferencia es el del CIS. Fuera del sondeo del CIS, el resto de todas las empresas que están indicando están fallando sistemáticamente o de forma muy generalizada o en concreto con determinados aspectos de las elecciones. Y ya hace tiempo que yo a nivel particular solo veo la progresión, porque además es una progresión con un número de entrevistas muy alto en comparación con otras. Estamos viendo sondeos con 300 llamadas, o sea que era verdaderamente vergonzoso. Es decir, que se pueda llegar a publicar en un medio una supuesta encuesta o sondeo con 300 consultas, eso no sirve absolutamente ni para tu comunidad de propietarios, vamos. Y claro, aquí parece que proliferan, todo el mundo va hablando de oído y al final el CIS, que sí que tiene más de 10.000 encuestas, sí que te proporciona un material, es el que más se está aproximando. Y ese ya nos estaba indicando algo que estaba siendo muy criticado, pero que al final ha resultado la realidad, y es que el Partido Popular no solo no iba a bajar, sino que era posible que subiera sus expectativas. También el CIS ha fallado respecto a las expectativas que había desde Podemos, porque le daba más a Podemos. Ha habido una bolsa de voto oculto que ha sido oculto y muy oculto hasta el final. Probablemente ese voto oculto ha sido más hacia nosotros. Parece que siempre hay más pudor del votante del PP a reconocer que va a votar o ha votado al Partido Popular, mientras que otros partidos del arco, sobre todo del PSOE o en este caso o las confluencias con Podemos, exteriorizan mucho más su voluntad de voto, con lo cual al final ese voto oculto lo que ha revertido puede haber sido el que ha hecho cierta sorpresa en el resultado final. Eso es lo que respecta a los sondeos, la valoración que me pedía sobre el tema de sondeos, ¿no? Respecto a los resultados propiamente dichos, claro, nosotros estamos francamente satisfechos. Ya el 20 de diciembre, y era previsible, la mayoría absoluta del Partido Popular no iba a renovarla, pero ni el Partido Popular ni ninguno, en el ánimo de la población y en el ánimo de los votantes estaba, pues eso que ya hemos hablado ya en otras campañas, que era el tema de la necesidad de un cierto diálogo, es decir, que no todo el poder en un único partido, sino que fuera necesario el establecer pactos. La experiencia de estos 6 últimos meses respecto a ese primer intento de pongámonos a dialogar y a pactar ha sido un desastre, y eso ha llevado a unas elecciones donde ha habido no tanta participación, pero sí más movilización, ¿no?
para intentar desbloquear una situación que se había generado el 20 de diciembre. Y aunque aparentemente pueda parecer que los resultados son similares, en la práctica no lo son. No lo son, y supongo que por no acaparar más tiempo, pues habrá oportunidad de debatir sobre eso. Vamos a ello, vamos a seguir el orden de resultados, y a Rafa también le pido en esa valoración 85, ¿vale? Si lo comparas con los sondeos, Rafa, lógicamente, bueno, pues al final el muerto no estaba tan muerto, no estaba de parranda, pero no estaba tan muerto. Pero la realidad es que son los peores resultados de la historia del Partido Socialista, y un análisis también, un poquito de contrición también toca, ¿no? Hombre, efectivamente, vamos a ver, no han sido unos buenos resultados para el Partido Socialista. También es cierto que la política ha cambiado totalmente. O sea, ahora hay 4 fuerzas que mayoritariamente reparten el arco parlamentario, y lógicamente en ese reparto tú reduces presencia, esa presencia. Yo creo que también, bueno, no ha sido mala campaña para nosotros desde la perspectiva que ha sido, no solo ha habido burbuja demoscópica, sino también ha habido burbuja mediática. Y al final se hablaba de dos partidos que estaban en liza, que eran el Partido Popular y Podemos. Se sacaba de los medios nuestra presencia en muchas ocasiones, teníamos que entrar a la noticia. Y la realidad, bueno, yo creo que sí, que estamos ahí, que tenemos un fondo electoral que se mantiene, que es el mismo que teníamos el 20 de diciembre, con lo cual quiere decir que tenemos una fidelidad de voto. Cuando lo extrapolas al territorio, lo traes como por ejemplo a ciudades como Alicante, está claro que el cinturón de trabajadores, de barriadas de trabajadores, siguen votando Partido Socialista, que es donde está nuestro silo de voto. Ocurre también en los municipios de tamaño medio. Bien, estamos sosteniendo, y es más, incluso si volvemos al terreno, no sé si entraremos más adelante o estamos en lo nacional. En lo nacional inicialmente, luego te iba a preguntar también, porque hay una fecha que a mí me llama la atención, que es el 9 de julio. 9 de julio, no sé si cae. Sí, hablaremos de... El 9 de julio es otra fecha importante también, el Comité Federal, a ver qué es lo que pasa también en ese Comité Federal y por qué sale de allí. O no sale nada, o a lo mejor alguien nos hace una grabación allí y después lo podemos ver de alguna otra manera. No bueno. Hablaremos del 9 de julio. Siempre hay alguien que te pasa una grabación. La realidad es que, bueno, es curioso como, por ejemplo, la queja que ha habido siempre sobre la ley de ONT. A nosotros en este viaje electoral la ley de ONT nos ha afectado, porque la prueba patente es la provincia de Alicante. Nosotros hemos perdido por un número de votos importante, pero bueno, que estaba ahí. Creo que oscila creo que estaba en los 7.000 votos, lo que nos ha hecho perder ese diputado, que no es una cantidad muy alta, pero y que tenemos un resultado similar a las anteriores elecciones. Y bueno, llama la atención que nos hayamos quedado sin ese diputado, sin Eric Campos, ¿no? Bueno, es la nueva realidad, hay que asumirla, hay que aceptarla. Cambio de ley electoral, pues bueno, creo que es un tema que habrá que hablar. Yo coincido con algo que se ha comentado, lo comentaba Luis, lo comentabas tú. Entramos, y lo hemos comentado antes en esta tertulia, en alguna ocasión, estamos en un escenario nuevo desde el 20 de diciembre. La política ya no es como se concebía, esto nos lleva a un nuevo marco que recupera peso o gana el peso el legislativo frente al ejecutivo. Puede haber un ejecutivo incluso solamente del Partido Popular, puede ocurrir, pero que al final todo tiene que pasar por la negociación en un legislativo. Yo creo que vamos a un mandato que por fin ya será un mandato de más tiempo, donde vamos a vivir la política en estado puro, ¿no? Químicamente puro, donde va a haber que negociar ley a ley, hablar paso a paso, y donde pues bueno, se va a demostrar la calidad política de los partidos. Yo creo que vamos a un momento interesante, que merece la pena. Sí, la verdad es que todo lo que sea diálogo, bueno, pues es bienvenido, y eso parecía que planteaba también Mariano Rajoy, si no resultaba con esos apoyos. Bueno, pues que me dejen con los que tengo, y habrá que hablar, pues lo que decía Rafa, ley por ley. Vamos a ver también ese análisis, el tercero en discordia. Estamos hablando de Unidos Podemos. Entiendo yo, Vicente, en una sensación agridulce por lo personal, dulce porque, bueno, pues al final se ha conseguido el reto, que era sacar ese senador, y bueno, pues ahí vas a estar en el Senado luchando por Unidos Podemos, pero también amarguilla porque, bueno, pues los resultados no han sido lo que se esperaba. Efectivamente. Esa es la palabra que me ronda la cabeza a mí desde la noche del 26 de julio. Es agridulce, es una sensación que en lo personal pues sí que puedo sentirme de forma satisfecha, pero cuando evaluamos cuando valoramos los datos generales, pues efectivamente no podemos estar nada satisfechos, porque ha sido un resultado
que no valoramos como positivo ni para Podemos, ni para Unidos Podemos, ni para la Comunidad Valenciana, ni para España. Creemos que es un resultado que no va a ser positivo. Lo que sí que, y que partiendo de eso, pues habrá que hacer un ejercicio importantísimo de autorreflexión, de autocrítica también, de ver a ver por qué ha pasado esto, por qué a dónde no hemos llegado, por qué no hemos sido capaces de conectar con gente que se ha quedado fuera de nuestro marco y bueno, y de continuar trabajando por consolidar, por seguir consolidando esa mayoría de cambio que ya está. Estaba asintiendo yo mientras el compañero hablaba de ese nuevo marco que se ha descrito a partir del 20D, yo me voy un poco más atrás en el tiempo. Yo creo que el marco empieza a describirse en el 15M y es ahí, a partir de ahí, que empieza a haber esa mayoría de gente que en principio pues no está, digamos que bajo un mismo color, bajo un mismo indicador, pero que poco a poco va cristalizando y que ahí Podemos tiene o quiere ser el instrumento que ponga de alguna manera eso en armonía, que sea capaz de ir armonizando. Contamos con una parte importante, lo de las confluencias también tendremos que valorar si es que no se ha entendido bien. Contamos con una parte de esa ciudadanía que ya nos ha dado la prueba, ¿no?, de que también hay una solidificación ahí o una cristalización de solicitud de cambio, pero necesitamos llegar a más gente y esa es la tarea que nos hemos impuesto desde el minuto cero: autorreflexión y ser capaces de comunicar mejor, de llegar mejor, de llevar nuestro mensaje y de representar mejor. Y es cierto, hasta un punto casi insospechado de la importancia, los españoles yo creo que están esperando también las valoraciones, ¿no?, y la autorreflexión. Es muy propio tirar balones fuera del latino en general y de todos y cada uno de nosotros. La culpa es de otro. Ahora lo veremos después cuando veamos de las encuestas, que dicen que la culpa es vuestra, Vicenta, de Unidos Podemos. Lo de las encuestas no tienen perdón de Dios. Pero bueno, la cuestión es que sí, que un poquito de autorreflexión sí que es necesaria hacerla, y de verdad entiendo que mucha gente está esperando mucha autorreflexión, y si no se hace, pues allá cada cual con lo suyo. Y hablamos del último de los partidos, que de los cuatro el que ha quedado ese cuarto. Hablábamos de esa autorreflexión, decía Albert Rivera, la ley electoral. Pero la ley electoral estaba, decía John Mintro, que también estaba hace unos cuantos meses, el 20D, ¿no? Y echar ese... Sí, es cierto, la ley electoral no es justa y algo hay que buscar. Decía Julio España el otro día, sí, pero es que cualquier otra opción es tan difícil de encontrar que sea también justa, que no va a ser fácil encontrar una alternativa a la ley electoral, y hay que poner las cosas en su sitio, ¿no? Pero sí que es cierto que por parte de Ciudadanos ha habido un retroceso, y ese retroceso existe y se ha cristalizado en 8 escaños menos. ¿Cómo lo veis en esa situación? ¿Cómo analizáis este nuevo espectro político? Bueno, está claro que el resultado no es el que esperábamos. Ha habido una bajada de votos y de escaños. También sabemos claramente que la ley electoral no es justa, porque, por ejemplo, al Partido Popular obtener un escaño les cuesta alrededor de 57.000 votos, mientras que Ciudadanos, para tener un escaño, necesita alrededor de 97.000 votos. Es decir, que si una persona fuese un voto, Ciudadanos a día de hoy tendría 47 escaños. Por lo que creemos que no es justo y que es algo que hay que cambiar, y que probablemente se cambiará o se modificará, porque creo que ahora mismo en el Congreso estamos muchos partidos que creemos que esto no está funcionando bien. Por otro lado, también vemos que aunque hayamos bajado 8 escaños, el centro ha encontrado su sitio. Hemos bajado en votos. También es cierto que ha sido una campaña difícil, dura, donde se ha polarizado mucho los malos y los buenos, y es verdad que se ha intentado dejar ahí al Partido Socialista y a Ciudadanos un poco en tierra de nadie. Creemos que tendremos que seguir trabajando y también hacer autocrítica, ver qué es lo que ha fallado, intentar mejorar para bueno, aunque ahora vamos a estar en el Congreso, intentaremos ayudar para que haya ese cambio a mejor y que realmente seamos útiles para los ciudadanos, que es para lo que hemos venido a la política.
Tan importante que va a ser, porque bueno, las posiciones, la realidad es que la situación de 3 de los 4 partidos es de más agri que dulce, porque 3 bueno, pues han retrocedido en sus expectativas y 1 no, pero todos ellos son imprescindibles para que ustedes y aquí el presentador no volvamos a hacer cuenta atrás. No por nada, si estaba muy bien el programa, si quedaba muy bien, pero que ya llevamos 2, vamos a dejarlo en tiempo nuevo y vamos a seguir haciéndolo tranquilamente. Vamos a ver si es posible. Y repito, todos ellos son importantes. Vamos a los titulares también. Le decía yo, las encuestas, ya avanzaba algo, le decía a Vicenta, estate atenta porque aquí los balones han ido para afuera. Pues vamos a ver, porque yo lo de las encuestas no. Tiene absolutamente razón Luis, o sea, ¿cómo se puede hacer una encuesta con 300? Eso es una tomadura de pelo. O se utilizan las encuestas para algo más. Pues bueno, ¿qué pasó con las encuestas el 26J? Ahí tienen en El Español. Miren ustedes lo que salía en las encuestas, 117, 121. Perfecto, la han dado completamente. 91, 95, perfecto también, dieron perfecto. Ahí sí, mira, 81, 85 en la horquilla superior al Partido Socialista y 26, 30 tampoco dieron. En los 2 primeros, la verdad es que para echarse a temblar. ¿Esto cuándo fue? Pues nada más cerrarse los colegios electorales. Ahí es donde dijeron, miren, ahora sí estoy informado, ahora sí que sé de lo que estoy hablando, es la jornada electoral, miren ustedes lo que va a pasar dentro de 2 horas. Bueno, pues al día siguiente los presidentes de estas empresas estaban dando unas explicaciones. ¿Cuáles eran? Pues vamos a ver, porque alguna explicación lo hay. Veamos el próximo PSD sobre estas encuestas. ¿Por qué se equivocaron todas las encuestas? Se pregunta todo el mundo. Decía 5 días, en 20 minutos dice las encuestas del 26J, muy alejadas de la realidad, no hubo sorpaso. Y el mundo dice, descalabro de las encuestas ante los resultados del 26J. Vale, tenemos el hecho de que no daba pie con bola ninguno de ellos. ¿Y a quién echaban las culpas? Veamos en el siguiente PSD, porque ahí es donde aparece el querido partido de Vicenta. Dice Infolibre, las empresas de sondeo culpan de sus fallos a la abstención de los votantes de Podemos. Y dice el diario.es, las empresas de encuesta reconocen que no consigue tomar medida al votante de Podemos. A los que no les tomamos medida somos los ciudadanos, a ustedes, que en alguno de ustedes tiene una cara dura que se la pisa, O sea, salir y decir este tipo de cosas. Pues si ustedes no saben hacer el trabajo porque les toman el pelo, no lo hagan, porque pueden llegar a confundir al personal en un sentido o en otro. Y aquí el que no sabe hacer su trabajo, pues mejor que se quede en casa. Yo no sé si queréis alguno decir algo de las encuestas. Ya había dicho Luis, que ya ha dejado bien claras las cosas. En la parte que os tocaba a vosotros, ni te cuento, a ti te tocó en el 20D también, con aquellos 60 y después fueron 40, y a vosotros con menos, que luego fueron con más. Vosotros, Rafa, dentro de lo que cabe, ahí sois los menos perjudicados, que dicen en mi tierra, sí, pero vosotros sí, vosotros ha sido un castañazo, ¿no? Sí, de hecho, bueno, es difícil, ¿no?, valorar esto, porque además no es un indicador, son muchísimas variables las que tendríamos que tener en cuenta. Pero lo que sí que han hecho es un efecto, han producido un efecto. Ese efecto ha sido, pues, sacar el voto útil, que se ha concentrado en este caso en el PP, y activar el voto del miedo. Y ese voto oculto que nombraba Luis, que entrar a valorar ¿por qué una persona a pie de urna? Porque estamos hablando de las encuestas a pie de urna. O sea, es que nosotros se cerraban los colegios y estábamos en los encuentros que teníamos para la noche electoral, y ahí fue cuando vimos que se bajaba de los 91-95 a 60. Y eso cuando hacía unos minutos que los indicadores eran otros. Entonces, pues bueno, pues la buena noticia, entre comillas, pues es, o la noticia que aquí podríamos destacar, es por qué alguien se avergüenza de su voto, ¿no? O por qué alguien vota, digamos que bajo la presión del miedo, por qué alguien vota porque vota el mal conocido por culpa de algo que le han infundido que piensa que va a ser peor. No sé, son muchas las preguntas que creo que nos tenemos que hacer, sí, y me imagino que estarán deseando contestarme o participar en la reflexión. Mira, dentro de esa reflexión, probablemente un error de mucho bulto es analizar
por qué el otro ha conseguido mucho X votos y no analizar por qué tú los has perdido. Porque es evidente que si pierdes 1.200.000 votos, es difícilmente justificable que tu propio electorado haya sentido miedo de ti. Luego, una cosa es quién me vota a mí y por qué, y otra es quién no te vota a ti y por qué. Entonces, yo, a 2-3 días de la celebración de las elecciones, empezar a hacer el análisis por uno mismo respecto a dónde está mi votante, dónde he obtenido el voto, en qué condiciones he obtenido el voto, eso es muy importante. Si yo ahora me dedico a analizar a vosotros vuestros resultados y me olvido de analizar el mío, me estaré equivocando gravísimamente. Entonces, empezar ya el discurso diciendo que el voto del miedo a lo mejor me ha dado votos a mí, pero no te los ha quitado a ti, no te confundas, ¿eh? El voto racional, sí, explícate dónde está el 1.200.000, aunque yo te puedo dar una explicación, yo también te puedo decir, es decir, aquí el negocio lo hace sistemáticamente Izquierda Unida, porque Podemos moviliza el voto, pero el puesto y el cargo lo termina rentabilizando Izquierda Unida. Pasó en las municipales, y ahí tenemos el Ayuntamiento de Alicante, donde con el voto de Podemos están colocados 5 de 6 de Izquierda Unida. En el 20 de diciembre, que Izquierda Unida no iba con Podemos, ni siquiera, extrapolando datos, ni siquiera el portavoz de Izquierda Unida, Miguel Ángel Pavón, sería hoy concejal del Ayuntamiento de Alicante. Pero no sacáis conclusiones de esos, hacéis una supuesta confluencia que os iba a sumar, y al final Izquierda Unida, que en el Congreso de los Diputados solo obtuvo un diputado, que era el señor Garzón, ahora mismo tiene colocados a bastantes más diputados de los que por sí mismo podía, y sin embargo no ha aportado ni un solo voto a vuestra confluencia. Analizad esa cuestión, porque esas cuestiones sí que son de estrategia política, y esas cuestiones sí que dan explicaciones de por qué habéis bajado 1.200.000 votos. Y dudo mucho que los que ya se hayan asustado sean vuestros votantes, ¿vale?, para dejar de votaros 1.200.000 personas. Ese análisis es importante, y cuando entremos en Alicante, que podremos descender ya, porque sí que disponemos de datos de mesas y tal, entonces verás tú como las explicaciones son mucho más precisas. Pedía Rafa también su palabra. Sí, y perdón. Vicenta, Por alusiones, sí, simplemente Vicenta y luego Rafa. No, si aludidos vamos a estar permanentemente, o sea que por eso no tú... Vicenta. No, simplemente decir que precisamente he empezado diciendo que era una valoración muy difícil, pero que teniendo en cuenta que la campaña, como ha sido la campaña, y que elementos de contenido se han activado durante esta campaña, pues era digamos que una observación de brocha gorda, ¿no? Ya sabremos que cuando se hagan los estudios minuciosos y pormenorizados, pues eso se calibrará ya como se tiene que calibrar, pero a grosso modo, y así con una vista, pues relacionar campañas de desprestigio y de activar el miedo contra lo desconocido, creo que es digamos que una evidencia, ¿no?, que esa campaña ha existido. Entonces puede ser que uno de los factores que haya influido en esa pérdida de confianza haya sido ese activar esos contenidos en ese momento. Simplemente era eso. Sí, pero sí que es cierto que, bueno, visto desde fuera, desde quien, bueno, no es partícipe de los partidos políticos, el trasvase de votos de Podemos al Partido Popular suena excesivamente... No, es que yo no lo he planteado así en absoluto. La pérdida de votos está más en la parte progresista. Claro. Sí, no, si lo he dicho así lo he explicado mal. He querido decir que se había activado el voto del miedo, pero no era el mismo votante, no es el mismo votante, es alguien que no tuvo tanta participación y ahora se ha visto con más ganas de participar, y sin embargo el voto de la gente más progresista como que se ha confiado, bueno, vale, pues esto va bien, dicen, y no hace falta... se ha quedado en casa. Sí. Parece ser que se ha quedado en casa y que, bueno, pues al final, cuando tenían que ir a votar, todas esas expectativas pues no fueron por alguna razón, quizás el miedo, quizás no, quizás una circunstancia, pero la realidad es que no fueron, y por eso pasó lo que pasó. Pedía Rafa la palabra, tu tiempo también, Rafa. Gracias. Mirad, haciendo memoria de cómo funcionaba la confrontación en el día de unas elecciones en los años 80, en aquella época se utilizaban las israelitas, pero para volcar una votación, para ganar un concejal, por ejemplo. Yo recuerdo, creo que fue la del 87 o la del 93, el 83, el Partido Socialista gana
pasa un diputado, creo que fue la del 83, pasa un diputado en aquella época a Izquierda Unida, un concejal, perdón, porque corre la voz de que faltan 250 votos para que ellos tengan un concejal, y entonces pues, lo volcamos, nos garantizamos, entonces se llama a todos los interventores, se corrió la voz y cambiaron el voto, y para eso se gastaban las israelitas, para cosas muy pegadas al terreno y para poder cambiar cosas. Confiar en unas israelitas, el resultado de unas elecciones generales, es una barbaridad. De lo que puede ser un instrumento, una herramienta de trabajo político en unas elecciones a la corta, a utilizarlas en el macro, en un proceso como este, me parece nefasto. O sea, yo creo que... Rafa, mira la frutería andorrana, vamos, eso... que se cuela saltándose la ley, publicando por internet, y claro, y no es ni más ni menos que una israelita, eso es lo menos fiable que existe, perdona. Pero, correcto. De hecho, nosotros la broma, el hashtag que se utilizaba con el cachondeito que suele haber en las redes sociales era lo de sorpresa, ¿no? Eso es, de sorpaso, sorpresa, ¿no? Sí, hemos estado recibiendo muchos, ¿eh? Yo sinceramente también la recibía en mi móvil, íbamos viendo ahí las gotitas de agua con la fresa y con lo otro, y la verdad es que, bueno... Pues... Que yo no me alegro, que de todas formas el proceso es, nos vota quien nos vota y gana votos quien los gana en buena lid. Yo creo que no ha sido un tema de voto del miedo o no. Yo creo que, como buen aficionado a la política y que la disfruto mucho, el Partido Popular ha sabido hacer muy bien la campaña, porque ha hecho una campaña, y me vas a perdonar, de perfil bajo. No habéis hecho ningún ruido. Para nada. Habéis estado en un perfil bajo, de tal manera que todos los ataques que venían desde Podemos en esa posición de polarización, yo no creo que era del miedo. Se ha conseguido el voto del victimismo. Y lo voy a explicar, si me permitís, desde mi atalaya. Hemos conseguido que al final el votante popular, con un pleno, os hablo de Comunidad Valenciana, con un pleno sobre corrupción que solicita Podemos la misma semana previa a las elecciones, cuando aquí estábamos de hoguera, pues hombre, si tú empiezas a sacar toda esta cuestión, ya empieza a llover sobre mojado sobre el votante popular y empieza a decir, es que nos persiguen todos y hay que ir a votar porque somos víctimas de esta persecución, y se les ha sacado. Pero voy a poner otro ejemplo más, que nosotros sabíamos que nos jugábamos mucho en la Vega Baja y en Elda y en Elche, pero sobre todo en Vega Baja, que es donde se ha volcado ese diputado que se ha llevado al final el Partido Popular. Hombre, ¿cómo se saca el decreto del valenciano obligatorio a 2 semanas de unas elecciones generales, sabiendo cómo es la Vega Baja con estas cosas? Ese decreto, miras el baile de votos y ha volcado 5 o 6 mil votos. Por encima del 53, 54% el Partido Popular en... Yo creo que no es el tema del voto del miedo, es el voto del cabreo de determinado electorado que se le ha tocado las narices cuando no tocaba, mientras ellos hacían una campaña de perfil muy bajo. Entonces, han conseguido no entrar en el trapo que les íbamos lanzando desde la izquierda. Eso lo han sabido hacer muy bien, no han entrado en el choque frontal desde el partido, pero sí han conseguido movilizar ese electorado diciendo, veis, somos víctimas del ataque que se hace desde la izquierda, y os habéis llevado esos votos. Pero, perdona, luego recuérdame, porque ¿sí? Rafa ha apuntado con mucha precisión, como siempre. María pedía también la palabra, ahora después te lo paso, Luis, sí. Y respetamos el turno de María, por favor. Bueno, en cuanto al tema de las encuestas, es cierto que nosotros lo hemos sufrido en primera persona en el 20D, que pese a sacar un buen resultado, que fueron 40 diputados, la primera vez que te presentas a unas elecciones, después que nos habían llegado a dar hasta 79, pues parecía que había sido un fracaso cuando no lo fue. En cuanto a la campaña, yo creo que ha habido muchas cosas. También el tema del Brexit en Reino Unido, yo creo que puede haber influido a la hora de votar. El resultado del Brexit se supo el viernes, votábamos el domingo. Yo creo que han sido muchas cosas. También yo creo que en el caso, por ejemplo, de Podemos, se han creído realmente las encuestas y han estado todo el rato hablando como si fuesen a dar el sorpaso no solo al Partido Socialista, sino al Partido Popular también, ofreciendo vicepresidencias al Partido Socialista, diciéndole a Albert Rivera que igual no tenían que estar en un debate porque ellos eran segunda fuerza política. O sea, yo creo que eso también, al final, hay que tener un poco de humildad y hablar sobre realidades, no sobre castillos en el aire. La humildad, importante también, eso es cierto. Yo creo que ha sido cura de humildad también para muchos. Última intervención de Luis, ahora ya vamos a ir después a ver los titulares por partidos y tendrán cada uno de ellos pues su tiempo también para analizar lo que vamos diciendo en la prensa, acertada o equivocadamente. Luis, tu tiempo. Rafa disparaba, como suele ser habitual,
con precisión, y además tiene razón, es decir, lo que pasa es que lo que él llama victimismo, nosotros lo definimos, además en campaña, estratégicamente con toda precisión, moderación, es decir, nosotros somos la alternativa moderada real, ¿no? Y desde ese punto de vista, claro, no es que haya que meter miedo a nadie, es que te ponen en pie de guerra a toda la concertada y a toda la pública, lo ponen en pie de guerra, ponen el decreto de plurilingüismo o bilingüismo, una serie de medidas que aparentemente eran sacar pecho para decir somos así, y claro, y la gente ha visto cómo son. Ese es el problema. Entonces, claro, la cuestión es que no hay que meter miedo, es que el miedo lo han dado solos, ¿eh? Y nosotros lo que hemos tenido que decir es, lo veis, porque si no se hubieran hecho todas esas cuestiones y nosotros en campaña hubiéramos dicho, van a bajar las pensiones, van a subir los impuestos, van a cargarse la concertada, van a... Pues entonces hubiéramos hecho una campaña de miedo porque hubiéramos dicho, fijaros que viene el lobo. No, es que el lobo estaba ahí. Es que han puesto el tema de la liberalización comercial, el tema de del tema de la concertada. Es decir, es que podemos ir acumulando muchas cuestiones que a la gente les ha preocupado decir, es que yo no quiero eso. Por eso no hace falta el tema del discurso del miedo. Es que la gente ha podido ver qué es lo que hay, o parte de lo que hay. Y no ha hecho falta descubrir. Y Rafa tiene absolutamente toda la razón. Ya sé que no lo decías en ese... Porque sois unos zorros. No, lo que pasa es que... Sois unos zorros. Rafa, ¿sabes la diferencia? Me habéis confrontado. Tú lo ves clarísimo, y yo lo hago clarísimo. Eso que se llama vieja política, no, eso se llama experiencia, que es otra cuestión distinta, ¿vale? Y la inexperiencia pues también se paga. Y en unas elecciones donde hay en juego tantísimo, porque no estábamos hablando de esta próxima legislatura, estábamos hablando de modelos que el 20 de diciembre ya cambiaron, de cuestiones que hay que cambiar, pero cuestiones que para cambiar no hay que pegarle fuego a todo. ¿Qué es lo que nosotros también planteamos? Es que podemos cambiar las cosas, y para eso no hace falta reventar ni pegarle fuego a todo, que no es necesario. Hasta el léxico, a veces, es capaz de influir. Por ejemplo, acabas de decir reventar y pegarle fuego a todo, para referirte a dos cuestiones de política que has tocado, como por ejemplo el tema de la concertada, donde no se incendió más que lo que se quiso incendiar por parte de una contestación creo que desmesurada, y creo que hablo de algo que conozco porque yo trabajo en la concertada. He trabajado desde el año 90 en la concertada y conozco el tema. Entonces eso de alguna manera se ha incendiado interesadamente, porque no había tanto peligro como se quiso hacer pensar. Lo que sí que es cierto es que si el ciudadano, acabo enseguida, si el ciudadano se tuviera que atener a lo que conoce, a la realidad de los políticos que conoce, pues hubiera sido muy extraño que por esa misma regla de tres hubiera vuelto a ganar el PP directamente y con ese aumento de votos, porque lo que sí que sabe es que vamos hacia ahondar en ese modelo de los recortes, en ese modelo de la desigualdad, de ahondar en políticas que no favorecen a las mayorías, de ahondar en políticas como la ley Mordaza o como la ley de educación, que se hizo sin ni siquiera ningún apoyo por parte del colectivo de la comunidad educativa. Es decir, si eso fuera una relación tan directa, pues quizá lo tendríamos más fácil, ¿no? Yo creo que hay muchos factores, y hay muchos factores que a veces son tan civilinos como el propio lenguaje, ¿no? La verdad es que factores, a ver, los hay, y lógicamente el que no los analice pormenorizadamente se va a equivocar, porque lógicamente lo hablábamos antes, 1.200.000 votos son muchos votos, y eso hay que mirarlo, y verdades absolutas, y 85 diputados pues hay que vérselo, y 32 pues también hay que vérselo, incluso los 137 después de 186, lógicamente hay que vérselo todas las cosas. Pero vamos a seguir avanzando. Ley Mordaza, tendremos tiempo y todo el tipo de cosas que entraremos, pero eso ya es un poco pasado. Vamos a ver futuro, a ver por dónde vamos a ir, y vamos a analizar, como les decía antes, partido a partido, cuáles son los titulares, qué se está diciendo en la prensa, interesada, no interesadamente. Pues vamos a ver, Partido Popular. Vamos a empezar por Partido Popular, a ver qué nos dice Luis al respecto, si está de acuerdo o no. Dice el diario.es, el PP diseñó su campaña sobre la base de que la corrupción ya no le pasaba factura. ABC dice, Rajoy avisa al PSOE y Ciudadanos que si tras el 26J no le apoyan, la alternativa, entre comillas, es hacer presidente a Iglesias.
Y dice El Español, el PP dispuesto a negociar todo salvo la presidencia de Rajoy. Uf, pues que se lo digan a Albert Rivera, vamos a ver cómo lo vamos a ir solucionando esto. Segundo PSD del Partido Popular, a ver qué... Pues tenemos otras dos más, dos de Infolibre. Dice, Rajoy explicará hoy a la Unión Europea que su primera opción para formar gobierno es el Partido Socialista Obrero Español. Y eso sí que es cierto, lo ha dicho, quiere que demos esa imagen de, bueno, pues un país que tenga una gran coalición y, bueno, va a intentar, y la primera llamada parece ser que es el Partido Socialista. Dice ABC, el PP propone pactar un programa de gobierno para 4 años. ¿Cómo lo ves, don Luis? El Partido Popular sigue encontrándose, yo no he visto nada diferente a 2 días vista de los resultados a lo que teníamos antes de. Sí que es cierto que había escuchado a Albert Rivera, bueno, había leído que no había puesto veto, pero luego, si había alguna duda, lo ha dejado claro, nosotros no vamos a apoyar a Mariano Rajoy. Pedro Sánchez sigue diciendo, no vamos a abstenernos, y yo creo que de Podemos no esperáis el apoyo. Entonces, lógicamente, la situación parece que no ha cambiado tanto, solamente que en vez de 123 tenemos 137 y las mismas posiciones del resto de partidos. Estas cuestiones se tienen que empezar desde el más puro sentido común, es decir, el que más votos tiene, el que más escaños saca, es el primero que tiene que asumir esa responsabilidad, y en este caso, ¿con quién tiene que sentarse? Con el segundo a bordo. Y el segundo a bordo es el Partido Socialista, es decir, son las dos fuerzas ahora mismo que tienen más representación y, por tanto, son las dos fuerzas que tienen que sentarse, porque no hay una mayoría absoluta. Hasta ahí yo creo que eso es una cuestión de sentido común. A partir de ahí, lo que hay que ir es recabando apoyos para formar una mayoría con la que se pueda constituir un gobierno, un ejecutivo estable, que dé estabilidad. Y de ahí la propuesta de decir, oye, vamos a poner encima de la mesa un pacto de gobierno a 4 años. ¿Por qué? Porque hay que intentar dar una estabilidad a medio y largo plazo. Hablábamos antes de cambios, y creo que uno de los cambios sustanciales a la hora de abordar el futuro político es eliminar el sectarismo a la hora de decir, yo contigo no me siento, no a pactar, ni a hablar. Vamos a ver, un poco de madurez en ese sentido. Creo que ya esa etapa de predemocracia, democracia incipiente, transición, todas esas fases en las que podemos ir dividiendo la reciente historia de España, tiene que traducirse en un camino hacia la normalidad más absoluta, y cuando países de nuestro entorno con una trayectoria democrática mucho más larga que la nuestra demuestran pactos de gobierno, pactos de Estado entre fuerzas de distinta ideología, porque aquí va a ser distinto, ¿no? Es decir, no nos cerremos tampoco a esas historias. Hay extremos o hay distancias que son insalvables, probablemente, pero aún así caben también los pactos puntuales. Pero ya de entrada, pasó en esta misma casa, la misma noche del 20 de diciembre, si no fue el 20 de diciembre, fue el 21 de diciembre. Y el debate lo abrió, en ese caso, el representante del Partido Socialista, que venía representando al Partido Socialista en la lista, diciendo, jamás nos sentaremos a pactar con el Partido Popular. Y entonces, coño, le dije, tú no has entendido, o sea, es que, es decir, el resultado de las urnas es que ni lo has entendido. Es decir, pero no te das cuenta que nos están diciendo que hay que pactar. Yo no sé el pacto, yo no sé qué fuerzas terminarán llegando a un acuerdo, pero el mensaje de la ciudadanía es clarísimo. Hay que pactar. Entonces, trasladar de antemano los vetos o posiciones sectarias diciendo yo ni me siento contigo, creo que es un mal mensaje y es no haber entendido en absoluto lo que aquí está pasando. Pero bueno, estoy absolutamente convencido, no hay terceras elecciones, de aquí saldrá un pacto de gobierno más amplio o más corto. Y había otro titular que es el que hablaba del tema de si la corrupción pasa o no pasa factura. La corrupción pasa factura y debe pasarla siempre, además una factura carísima, carísima. Lo que sí que es cierto es que un mensaje para alguien que pretende gobernar, basado única y exclusivamente en que tienes corrupción, los casos de corrupción, 20 años atrás un caso de corrupción, eso sí que no tiene ya sentido. A la gente no escucha un mensaje que es exclusivamente eso, porque aburre, porque eso ya lo sabe todo el mundo. Entonces, es que son dos cosas distintas. Un caso de corrupción que te salta tiene que pasar factura y muy gorda, pero basar tu discurso en la corrupción de otro
Eso creo que también ha pasado factura a más de uno en estas elecciones. No haber tenido contenido propio, no haber tenido una oferta real de, mira, esto es lo que yo quiero hacer, y no decir, es que este es muy malo, y basarte siempre en el vecino, ¿no? Sí que es cierto que también ofertas, Luis, en estas últimas elecciones mucho programa no hemos visto. Hemos hablado muchísimo de pactos, hemos hablado muchísimo del 27 de junio, casi más que del 26 de junio, pero la realidad es que salvo 3 o 4 pinceladas de unos impuestos y de 4 cosas más, no ha habido un programa, una campaña tan típica en la que nos tratan de explicar qué va a pasar con infraestructuras o qué va a pasar con la agricultura o con el agua. Hemos perdido muchísimo tiempo, y digo perdido con toda la intención, pues hablando de los pactos y del 27 de junio. Pero ya estamos, ahora ya estamos, no es el 27, ahora estamos en el 28, un martes por la noche magnífico, y vamos a ver también, para darle la palabra a Rafa, los titulares que tienen que ver con el Partido Socialista. Y ahora vamos a ver en pantalla qué es lo que se está diciendo en los medios de comunicación sobre el Partido Socialista. Dice el Confidencial: Sánchez vence la amenaza del sorpaso y resiste por el fracaso de Iglesias y Díaz, Susana Díaz también, que en Andalucía pues ha perdido también ese liderazgo en la comunidad de Andalucía. El diario.es dice: Pedro Sánchez rechaza la presión interna para permitir un gobierno del Partido Popular. Hablábamos del 9 de julio y de la Comité Federal, pues parece ser que dice: a mí que no me presiona nadie. Dice El Español de Pedro J: Rajoy solo será investida si los varones doblan la mano a Sánchez. Recuerden, 9 de julio, aquí estaremos para contárselo, y a lo mejor alguien grabándolo dentro del no, quién sabe. Dice la SER, Susana Díaz: Rajoy ha ganado con los votos del miedo al populismo. El diario.es, Susana Díaz, que se resiste, a este se lo hemos dedicado a la andaluza, no sé por qué, a lo mejor será porque el presentador de andaluz también. Dice: Susana Díaz se resiste a la vía de la abstención para que gobierne el PP. No parecía eso que se decía al principio, no es responsabilidad del PSOE. Al principio parecía tanto ella como, bueno, el extremeño, que dejasen pasar. Dice: a veces Susana Díaz se ve fuerte para liderar el PSOE. En mal momento, Susana. No sé si es el mejor de los momentos. Dice el diario.es: el diputado que puede desempatar, estamos hablando del canario, este hombre no se acuerda nadie de él y ahora de pronto se ha visto en todas, miren ustedes, en todos los titulares. El diputado que puede desempatar la investidura de Rajoy deja en manos de Pedro Sánchez su abstención. Que decidan otros. Esto está muy bien también. Dice El Mundo: el diputado de Nueva Canarias clave para la investidura de Rajoy y sigue sin aclarar su postura. Pobre hombre allí. El hombre, la verdad es que salen todas las fotografías con el rey, ¿eh? Este hombre sí, solo tiene uno, pero parece un grupo entero. Dice Infolibre: el diputado de Nueva Canarias rechaza de plano abstenerse para investir a Rajoy. A ver si nos aclaramos, Bueno, Rafa, aquí tienes para todo, o sea, que si Pedro Sánchez influencia, que si Susana, que si no Susana, y hasta el de Canarias, que ahora mismo el hombre no se ha visto mejor, no se ha visto nunca en unas titulares tanto. Este era, ¿se acuerdan ustedes que buscamos a Wally después del 20D, que decíamos no son 90, son 89? Que en realidad no eran 90, eran 89, porque estaba este hombre allí que tiene su propio partido en Canarias. Bueno, pues ahora se lo están sacando todos los demás, nosotros lo hicimos antes. ¿Cómo analizamos toda esta situación? O sea, le damos importancia hasta aunque ya ha dicho también Albert Rivera que con PNV no, que son nacionalistas, y lo tiene muy claro, por lo tanto ni los 175, no va a faltar uno, puede faltar más. Esto es un pifostio, que dicen en mi tierra. Hombre, yo primero agradecerte habernos dado la victoria en el tracking de apariciones en medios de comunicación, porque nos ha sacado frente a los populares 3 a los otros 8, ¿no? Bien, gracias. Nada. Dicho esto. Para eso estamos, ahí apoyando a la gente. Bueno, yo creo que el Partido Socialista en este momento la posición la tiene clara. Salió Hernando ayer en los medios, que es una figura cualificada dentro del Partido Socialista, diciendo que efectivamente nosotros no vamos a apoyar. Yo no hablaría, yo ahí, Luis, no estoy de acuerdo contigo, en buena lid. Yo creo que no es una cuestión de persecución, de no querer pactar, no. Bueno, yo creo que no se ha hablado de programa, fundamentalmente porque en 6 meses no puede cambiar el programa de lo que quieres hacer con un país, ninguna de las fuerzas políticas, los programas serán los programas, entonces volvíamos a una segunda vuelta para ver si cambiaba la intención de voto de la ciudadanía, pero no era una cuestión de sacar, sí que hay cuestiones que han entrado, como la cuestión de Brexit o cómo se debe conformar el Estado de cara, bueno, al tema de la salida o no de Cataluña de España, estas cuestiones que están ahí. Yo creo que, bueno, habéis gobernado, no es una cuestión de alternancia, es una cuestión de la perspectiva de cómo se debe llevar adelante un país. Las fuerzas, si me permite, conservadoras, habéis tenido 4 años donde habéis tenido vuestras políticas para intentar sacar al Estado de la crisis. Desde nuestra opinión no lo habéis
No lo habéis conseguido porque ha habido una fractura social, hay dos velocidades dentro del país. Entonces, pues bueno, nuestra opinión es que en este momento hay que ir a una alternativa de progreso. Esa alternativa de progresista, esa alternativa progresista coincide, que yo creo que bueno, que eso ha sido, a mí personalmente me ha agradado, y os damos la bienvenida a la socialdemocracia, a los compañeros de Podemos, porque bueno, está bien que de repente pues aceptéis esos postulados nuestros, que la solución del problema está en la fiscalidad, en un reparto de la fiscalidad, para luego hacer esa redistribución de la riqueza a través de los pilares de la socialdemocracia, que son las pensiones, la educación y la sanidad. ¿Qué es lo que se había perdido? No se ha perdido, no se perdió nunca. Nosotros os damos la bienvenida de 137 años de historia. Dejarles el espacio de la socialdemocracia, que han estado a punto de levantar lo que no está en los escritos. O sea, no, yo llegué a pensar, después de decir que también Zapatero era uno de los de las personas que os fijabais para ver cuál debería ser el futuro de este país, eso dices, una semana eso más de elecciones. Ha hecho perder más votos que cualquier otra cosa. No te creas, probablemente, no te creas. Sigue siendo en este momento el que nos da el voto de mujeres de mayores de 50 años en este país. Zapatero hizo su trabajo y lo hizo bien, y tenemos nuestro electorado que ahí nos sigue viniendo y nos sigue siendo fiel. Bien, yo creo que bueno, que es el momento de una alternativa. Habrá que explicar el porqué, ¿no? Bueno, pero en otra tertulia, Luis. Has dejado encima de la mesa una cuestión que de verdad... En otra tertulia, Luis. Interesantísima. Sí, al final hay target de electores. Yo como responsable y como persona que me gusta la política, me fui a oler el mitin de Podemos en Lomorant y bueno, y ahí el target de ellos son los jóvenes. Y hay que aceptar que han... No, si hablaba del de Zapatero. De Zapatero. Bueno, el Zapatero cuando quieras hablamos fuera o dentro de esta tertulia. Yo creo que es el momento de una propuesta de progreso, pero también hay que ser consecuentes. La fuerza más votada es el Partido Popular. Yo espero que actuéis con responsabilidad este viaje, de decir, bueno, sí, aceptamos el reto que salga adelante, intentaremos formar gobierno. Si no se consigue, tendremos que optar a otras alternativas, habrá que volverse a sentar y sentarse todo el mundo esta vez. Yo imagino que habrá que tener, bueno, pues no es una cuestión de generosidad, sino visión de Estado que queremos hacer. El primer round, nadie está hablando de él, el primer round es la constitución de la mesa. Estamos todos pendientes de ver quién va a ser presidente de gobierno, pero nadie está hablando de quién va a coger la mesa, y en qué condiciones y cómo va a ser el reparto de la mesa. Ahí veremos cómo va a ser la nueva política de esta legislatura. ¿Quién va a presidir? ¿Volverá a presidir Pachi López o presidirá un popular? ¿O será Podemos quien pida la mesa? ¿O se quedará Podemos al margen como en no diciembre? Lo sé. Porque hay movimientos previos. Mojaros, hombre. Pachi, ¿tú apuestas por Pachi López? Yo sí. Además creo que no lo ha hecho mal. Aunque los 137 ahora mismo también tiene su peso específico, quizás también ahora el Partido Popular pueda entrar ahí. Hicimos en diciembre, nosotros respaldamos a Pachi López como presidente de la Cámara, no siendo del partido más votado. O sea, en ese sentido, quiero decir, nosotros planteamos con, no generosidad, sino con altura de miras, que no es lo mismo. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Aquí en política la generosidad es en la negociación, pero a la hora de cerrar y firmar los acuerdos lo que hay que tener es altura de miras y visión de Estado, ¿no? Que es lo que determina el resultado final, ¿no? Y si lo hicimos entonces, nosotros no creo que haya el más mínimo inconveniente dentro de un amplio pacto. Aquí lo que se ha planteado es de la misma posición, es decir, hagamos la mayoría más amplia posible. Y la mayoría más amplia posible podría estar al menos entre 3 de los partidos que estamos ahora aquí mismo representados. Es una cuestión de que, y luego los pactos pueden ser tanto de estabilidad de gobierno, con un pacto de gobierno, con inclusión de los partidos en lo que sería pues ese Consejo de Ministros, como puede ser y lo ha dicho Rajoy también, nosotros gobernamos y vosotros controláis. Ojo, que tampoco sería ninguna cuestión fuera, que antes lo apuntaba también Rafa, que era el tema del Ejecutivo con un Legislativo realmente marcando la pauta, que esa es la teoría y eso es lo que probablemente siempre debería funcionar así, ¿no? Y esa es la cuestión aquí importante, ¿no? Determinar si somos capaces de ir avanzando hacia esa normalidad democrática que lleva todo proceso y el nuestro no tiene por qué ser distinto a Alemania, Francia, Inglaterra u otros países que han pasado también por situaciones muy similares. Y por cierto, acuérdense ustedes, señores políticos, que en esta ocasión está el mes de agosto por medio y nos gustaría irnos de vacaciones, o sea,
no nos fastidien también el mes de agosto, y vamos a ver si podemos llegar a un acuerdo antes de final de julio, no por nada, por nada, porque los juzgados nos cierran también en agosto y nosotros tenemos que coger las vacaciones, ¿sabes? Sigue en funciones un gobierno del Partido Popular, o sea que sí, tranquilidad. Hasta sin edie, demasiado tiempo. Vamos a avanzar. Hemos pasado por los titulares que se está diciendo del Partido Popular, hemos visto que se está diciendo del Partido Socialista. Vamos a ver, Unidos Podemos, ¿qué es lo que se está diciendo ahora? ¿A qué se le está dando importancia en los medios de comunicación? Pues ahí tienen a Infolibre, dice: el desplome de Unidos Podemos se concentró en 8 provincias donde perdió casi 500.000 de votos. Era lo que decía también antes Vicenta, hay que analizar, y analizar pormenorizadamente dónde, cuándo y por qué. Incluso Monedero creo que ha salido también diciendo: a lo mejor resulta que teníamos que haber salido más a la calle y menos en la tele. Pues mira, ya es un análisis también. Dice El Mundo: la gestión de sus alcaldes golpea a Podemos en las grandes ciudades. Dice El Español: Podemos entre el shock tras el 26J y el amago de crisis interna. Bueno, esto de la crisis siempre ha sonado, y bueno, la relación entre Pablo Iglesias y Íñigo Rejón estará siempre ahí. De hecho, yo creo que todavía quieren fichar en el Partido Socialista a Íñigo Rejón. A ver qué es lo que pasa. Dice también ahí Infolibre: Podemos e Izquierda Unida culpan del batacazo a la desmovilización del electorado, pero discrepan sobre sus motivos. Izquierda Unida, como decía Luis, es cierto, tenían 2 diputados en la 20D y ahora por este acuerdo pues han sido los grandes beneficiados, porque creo que llegan hasta 8. Y lógicamente, bueno, pues en ese pacto que no se ha sumado tanto como parecía, el gran beneficiado al final parece ser que el que mejor lo hizo ahí, Alberto Garzón, que de 2 ha pasado a 8, que ha mermado en este caso a Podemos. Dice el diario.es: Podemos pospone la autocrítica del 26J mientras busca el 1.000.000 de votos perdido. Pues hay que buscarlo, lógicamente. Dice El Periódico: Podemos advierte que no tiene ninguna prisa en conocer los errores del 26J. Yo no lo sé, ponen entre comillas eso de ninguna prisa. Pero algo de prisa sí que hay que ver, porque es muchos votos, 1.200.000 son muchos, ¿no, Vicenta? Sí que es un momento de muchísima reflexión, localización. Bueno, ya sabemos también que en esta campaña el Partido Popular eso lo hizo también de una manera correcta, porque vio dónde estaba ese diputado de diferencia y allí volcó muchísima de la campaña. Ahora os toca hacer el trabajo también, ¿no? Efectivamente, nosotros pues ya lo hemos comentado, ¿no? Es la idea que venimos repitiendo. Sabemos que es un tema complejo, no va a haber una ni 2 causas, van a ser las que expliquen este resultado, sino que será pues una confluencia de factores diversos, diferentes, y que habrá que estudiar, que valorar. Algunos serán internos, tendremos que mirarnos al interior también, otros hacia el exterior, hacia cómo hemos hecho y qué hemos hecho también, pues para seguir construyendo y seguir trabajando. Nosotros lo que sí que tenemos claro es eso que hemos dicho al principio, ¿no? Ahí hay un espacio político que, como bien comentaba el compañero, es esa socialdemocracia que se renombra de alguna manera en la reivindicación de los derechos sociales y de la redistribución de la riqueza, y bueno, y sabemos que ahí hay campo que trabajar todavía, porque hay una ciudadanía que está esperando representación en ese sentido, está esperando que se vele o que se defiendan sus intereses en las instituciones. Y como hemos dicho siempre, un pie vamos a tener, o 71 en las instituciones más los del Senado, y el otro estará en la calle. Nosotros esa valoración de la calle sí que consideramos que hay que ahondar y trabajar más, pero no la hemos dejado nunca de tener. Pero sí que es cierto que, y hay ahí, ya te digo, incluso crítica interna por parte del propio partido, que una persona, un partido tan de calle, porque así se ha presentado Podemos, con la gente de la calle, con la gente, que no haya salido tanto por lo menos que haya dado la imagen de no haber salido tanto a la calle para estar con la gente, y que a lo mejor eso le haya podido pasar factura. A ver, teniendo en cuenta que somos una organización que tiene 2 años de vida, pues digamos que tampoco podemos vivir esto como una derrota y una cosa así muy frustrante, ¿eh? Para una organización de dos años y poco de vida, llegar en tan poco tiempo a tener una diferencia de votos con el PSOE, que tiene ¿cuántos años has dicho, perdona? 137. Y subiendo, claro, por supuesto, y por muchos más, pues digamos que es un reto que tiene un valor, y eso hay que ponerlo en valor, eso
eso es indiscutible. Lo que pasa es que evidentemente también hay muchísimo que mejorar, muchísimo que analizar, muchísimo que estudiar y que continuar trabajando. La crítica, de todas formas, es la crítica interna de que hace Monedero, es muy interesante porque, claro, efectivamente, 2 años, 3 años de funcionamiento, ¿no? Tú ya has reivindicado antes el 15M como movimiento de nacimiento, lo que igual ya nos va remontando a 5 años, ¿no? Pero, claro, vuestra tarjeta de presentación siempre es: somos el pueblo, somos la gente de la calle y tal y cual. Que en esa reflexión Monedero diga que de lo que os habéis olvidado de la calle, pues si en 2 años ya os habéis olvidado de la calle, que es de donde decís que venís, todos venimos de la calle, pues hombre, es un poco preocupante por las velocidades a las que os vais moviendo, es decir, a la misma velocidad que obtenéis excelentes resultados, a esa misma velocidad asaltáis. Y el lenguaje es importante porque el cielo no se toma por consenso, sino se toma al asalto, ¿no? Y eso son palabras de Pablo Iglesias. Por eso el lenguaje, y los que se utilizan el lenguaje incendiario y todo eso, me estoy permitiendo el lujo de utilizarlo para hablar con el mismo lenguaje que utilizáis habitualmente y que tú veas cómo suena, ¿no? Pues en ese sentido, cuando la gente viene del pueblo y reivindica ser el pueblo en exclusiva, porque los demás no lo somos, ¿no? Los demás somos la casta, y se olvida tan rápido de la calle en una campaña, pues 2 años, eso es problemático, ¿eh? Quizá esas cuestiones también las ha percibido la gente. Y otro de los titulares, cuando estaba comentando los votos, ¿dónde habéis perdido los votos? Si te lo estaban comentando, es decir, en 8 provincias muy concretas. Y eso en la provincia de Alicante pasa también, ¿eh? Que nosotros hemos ganado en todas las poblaciones de más de 20.000 habitantes, excepto Alcoy. Que somos primera fuerza. Una de 141 bueno, municipios pero que hay. Es mi ciudad y me permito congratularme por ello. Te doy la enhorabuena por ello. Gracias. ¿Vale? 141 municipios en la provincia de Alicante, bien, hemos ganado en todos los demás de 20.000. Pero hay una cuestión paradójica, es que en casi ninguno de ellos gobernamos, gobiernan tripartitos. Y sin embargo hemos repetido el mismo resultado, pero mucho mejor, superando incluso el 50% allí donde estamos gobernando. Eso es una cuestión que hay que analizar también, porque de eso hay que sacar conclusiones. Donde estamos gobernando mejoramos mucho más el resultado y donde no estamos gobernando lo hemos mejorado espectacularmente a pesar de los tripartitos que están gobernando. Y esa conclusión, cuando te dicen que en las provincias donde están ese caladero, no es el voto del miedo, hay otras razones, ¿eh? Bueno, en esos Sí, análisis, hay otras razones. a esos análisis hay, bueno, muchísimos, y no sé si hay grupos o personas específicamente dentro de un partido que tenga que dedicarse a eso, a ese análisis, pero si no lo hay, debería de haberlos, porque, bueno, pues ahí está mucho de los secretos también. Una matización, Sí, simplemente por citar de nuevo la reflexión de Monedero, que es lo que estamos diciendo, no es que se haga una reflexión a que no se ha tocado la calle o se ha desvinculado de la calle, eso es evidente que no es así, sino que habla de que en una organización tan joven esas estructuras hay que trabajarlas y eso es lo que quizá hay esa carencia, las estructuras de base, ¿eh? De que hay que trabajarlas más, que materialmente o físicamente no ha habido tiempo de trabajarlas lo suficiente. Eso es lo que dice esa crítica o esa reflexión. Muy bien, de todas las maneras lo de Monedero también tenéis que miraroslo, o sea, yo no sé si ayuda más que o no ayuda, porque la verdad es que Monedero cada vez que interviene ayudar a Podemos mucho, pues parece que no le ayuda tanto, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? De todas las maneras, eso entra dentro del análisis también global, claro, de todas y cada una de las cosas que ha pasado. Faltaba Ciudadanos. ¿Qué estarán diciendo los titulares? No significa que estén aceptando, es lo que se habla ahora, lo que se habla hoy. Hoy es martes y le estamos proponiendo a ustedes lo que está en la prensa. Bueno, pues ahí tienen. Dice la SER, Rivera llama a Rajoy y a Sánchez para formar una mesa de negociación a 3. Parece ser que comunicaba, porque dice El País, Rivera no logra que Rajoy y Sánchez abran una negociación a 3 bandas. El diario.es dice, Rivera llama a Rajoy y Sánchez para proponer una mesa a 3 que los dos rechazan. Son 3 visiones, y esto es otra de las cosas que nosotros queremos que ustedes vean desde casa, ¿eh? O hay alguien que sabe más, o hay alguien que dirige también una línea editorial, y esto hay que saberlo también, ¿eh? Las líneas editoriales nos hacen más inteligentes a todos. En uno quiere llamar, en otro ha llamado pero no le cogen el teléfono, y en otro le han cogido el teléfono y le han dicho que no. O sea, vamos a ver en qué punto estamos, pero bueno, eso es lo que está hoy en día en la prensa, y ustedes son muy inteligentes y cada vez más políticamente. Nos faltaba el último de los PSDs de Ciudadanos, que también vamos a poner. Bien, tenemos ahí el último de estos PSD, dice el periódico, Rivera avisa
de que con Rajoy, Montoro o Fernández en el gobierno, Ciudadanos estará en la oposición. Directo, vamos, que no. Dice La Razón Rivera, con Rajoy al frente del gobierno, Ciudadanos será oposición. Infolibre, Albert Rivera tras el 26J. Nunca hubo veto a Rajoy, por lo que esto entra en contradicción con la anterior de las... ¿Pero qué vamos a hacer? Este tipo de cosas están aquí pues para que nos lo expliquen la gente que viene, y en este caso María Guadalupe pues está con nosotros para decirnos esa posición, esa situación, ese veto, ¿se va a producir, no se va a producir? Estamos en los momentos en los que, bueno, pues se están borrando líneas rojas, ¿o vuelven a hacer esa pintura en el suelo? Bueno, en primer lugar, estas elecciones lo que nos han reafirmado es que los ciudadanos lo que quieren es que negociemos y que al final hay que hablar y llegar a acuerdos. Nosotros esa elección ya la tomamos el 20 de diciembre y hemos sido de los pocos partidos que hemos intentado negociar y llegar a acuerdos. Al final no fueron fructíferos y a día de hoy, a 28 de junio, pues Ciudadanos lo que plantea es que hay que negociar, pero negociar sobre programa, no sobre sillones. Y hay cosas que creo que hay que cambiar, pues por ejemplo como el tema de las personas. Es cierto que el Partido Popular lleva arrastrando casos de corrupción continuos en los últimos meses y años. Y, por ejemplo, lo que no se puede permitir es que tengamos, por ejemplo, a la señora Rita Barberá en el Senado después de todo lo que ha pasado en Valencia, que aquí vayamos en la lista al Congreso de los Diputados con Gerardo Camps, lo último que ha pasado con Fernández Díaz. Ciudadanos, cuando se ha presentado a estas elecciones, nosotros hemos sido claros desde el principio. Nos hemos presentado con un programa y con unas ideas. No nos hemos unido con nadie a la hora de presentar nuevas elecciones, porque tenemos claro lo que queremos. Y lo que queremos es regenerar la política, al final ser útiles para los ciudadanos, recuperando a la clase media y trabajadora, que son los que han sufrido la crisis, y no nos vamos a apoyar en ningún partido nacionalista. Creo que hemos sido los más claros de todo, porque es cierto que la nueva política, cuando se une con partidos comunistas, pues pasa lo que pasa, que hay mucha gente que igual en un momento dado se sentía identificada, pero después no encuentra el sitio. Entonces ahora nosotros vamos a hacer lo que hemos estado haciendo hasta ahora, trabajar porque haya gobierno, pero queremos trabajar sobre un programa, no sobre sillones. Y como hemos venido a regenerar la política, pues partimos de ahí. Para regenerar la política a lo mejor pasa por cambiar personas. Y como hay que tener visión de Estado y altura de miras, pues también habrá ciertos partidos que se tendrán que aplicar el cuento y ver qué es lo más importante. Uy, que hay cambios de personas aquí. Me parece que sí que vamos a tener que decirle a Rajoy que no puede estar. 137 años, 137 escaños, 137 problemas que vamos a tener como siga la cosa así. Vamos a ver, voy a hacer una ronda final. En la ronda final, en casa pongan, y si no lo tienen a grabar, porque les voy a pedir que me digan qué es lo que va a pasar. Tomen nota. A ver cada uno de ellos hasta qué punto se nos moja y hasta qué punto acierta, porque si fuera o fuese así, me comprometo a repetir su intervención. Cuando esto termine, en el programa que toque, saldrá él diciendo esto y salió perfectamente bien. O a lo mejor son políticamente correctos y dicen que vamos a dialogar y que ya veremos qué es lo que va a pasar. Vamos a seguir por el orden de, pues el orden de escaños, por establecerlo. Don Luis Barcala, el Partido Popular, ¿qué va a pasar? Tenemos pues si con el mayor número de escaños yo ya digo qué es lo que va a pasar, que lo puedo decir con más peso específico, pues va a tener poca gracia. Yo empezaría al revés, si no es inconveniente. Bueno, pues vamos a empezarlo, no hay ningún tipo de problema. Si aquí al fin y al cabo todos os vais a tener que mojar, o sea, da igual que me lo pospongáis un poquito más, un poquito menos. María Guadalupe, ¿qué va a pasar? ¿Qué entiendes tú que va a pasar? Bueno, pues por Dios, no digáis ninguno terceras elecciones, ¿eh? Yo lo que espero que pase es que al final, después de las negociaciones, lo que ganen sean los españoles, que haya un gobierno estable, que haya una legislatura de 4 años, que sea larga y que al final que no se repitan elecciones. Eso es lo que yo espero que pase. Y que nos sentemos los partidos a negociar con altura de miras, visión de Estado y al final pensando en los españoles, que son los que nos han votado y han sido responsables de ir a votar. Pues a los políticos tenemos que ser responsables y de darles ese gobierno que es lo que hace falta. Vale, traduzco, subtítulos. Gobierno estable, apostáis por un gobierno a 3. Partido Socialista, Ciudadanos y Partido Popular. ¿Me equivoco? Sí.
No, no se equivoca. Al final, nosotros aquí a final de cuentas, el que el Partido Popular entre el gobierno no depende de Ciudadanos, depende del Partido Socialista, o sea que, y nosotros ya hemos puesto nuestras condiciones. Hombre, 169 también suman, ¿eh? Si se suman los dos y el Partido Socialista no interviene, 169 está mucho más cerca de los 176, pero bueno, tomo nota. Me permito traducir si es necesario, queridos contertulios, espero que no sea necesario. Ahora vamos con Vicenta, Unidos Podemos. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Bueno, nosotros, yo creo que lo que vamos a encontrarnos es un escenario parecido, de dos posibilidades, de dos bloques, y nosotros, nuestra apuesta va a ser por el gobierno progresista. Nosotros ya se ha dicho públicamente, vamos a seguir tendiendo la mano al Partido Socialista para que haya esa posibilidad de gobierno progresista. No vamos a apoyar un gobierno de Rajoy, pero no personalizando en la figura de Rajoy, porque creemos que las personas aquí pues sí son símbolos, pero o pueden ser simbólicas de algo, pero que realmente lo que no queremos es que haya un gobierno donde se hagan las mismas políticas que ha hecho el PP. No, por cambiar a Rajoy, si el PP sigue haciendo sus mismas políticas y defendiendo su modelo del país, pues eso es lo que no vamos a apoyar. Y luego hablar y llegar a acuerdos de altura de miras, y con eso por supuestísimo que con todos, eso creo que ha quedado demostrado, pero a la hora de formar gobierno hay unas premisas que se han explicado también ya suficientemente, que sobre todo en lo que respecta a las políticas económicas, pues que hay con partidos que somos compatibles y hay otros que son más, digamos, que van en direcciones que no son tan compatibles. Entonces eso marcará también determinadas líneas. Traduzco. Traducción. En principio, a ver si la traducción es adecuada o no es adecuada. Con el Partido Socialista sumamos 156, Rafa, ahí se necesitan más, y el problema es que los más son los que en principio no eran los que se querían tener en el partido, en ese pacto, que eran independentistas, si por parte de Unidos Podemos se renuncia al derecho a decidir. Por lo tanto, complicado. Esa opción es absolutamente legítima, pero complicada. A ver, Rafa, ¿para dónde vamos? Bueno, yo te voy a dar dos respuestas. La políticamente correcta desde mi organización y la que yo creo que va a pasar. Igual se aproxima mucho. La políticamente correcta, yo creo que al final, bueno, la que creo que va a defender mi partido, si al final Ciudadanos no apoya la investidura de Rajoy en un principio y quedan las tres fuerzas con el no, el intentar poder llegar a un sí, como se intentó en el 20 de diciembre. Fue muy complicado y sabemos cuál fue el final, entonces no hay que ser muy agorero para saber que eso está destinado al fracaso, porque al final, estando en el fiel de la balanza, las dos organizaciones, tanto Podemos como Ciudadanos, tienen suficientes elementos como para decir de unos de otros que no tienen confianza para llegar a un acuerdo, con lo cual eso difícilmente va a salir. Tenemos el problema también que un acuerdo con Podemos, no con Podemos, al contrario, por lo dicho, y además esto lo digo en buena lid, desde posturas de carácter socialdemócrata, de lo que comentábamos antes, sin bromas, ¿no? Que se puede llegar ahí a acuerdos. El problema lo tenemos es que luego hay que contar con una amalgama de pequeñas fuerzas que ni siquiera han entrado en vuestra coalición, que a la hora de llegar a acuerdos de estabilidad es muy complejo hablar con tanta gente suelta. Entonces yo lo veo muy difícil, ¿Qué va a ocurrir, en mi opinión? Pues mirad, finalmente habrá un acuerdo con Ciudadanos desde el Partido Popular, pero no va a ser un acuerdo donde Ciudadanos entre en gobierno. Van a dar estabilidad parlamentaria para que pueda salir adelante un gobierno popular. Tanto Podemos y la confluencia Unidos Podemos como nosotros nos quedaremos en la oposición. Quien va a apoyar esta postura va a ser el PNV, porque tienen unas elecciones en septiembre donde su rival directo va a ser Podemos. Entonces sería incomprensible que el PNV viniera a una confluencia con quienes tienes que ponerte en liza 6 meses después. Entonces, lógicamente, además, el PNV tiene una cultura larga de acuerdos, de estabilidad con quien entre en el poder, cuando estaba la alternancia PSOE-Partido Popular, y ellos, pues bueno, saben negociar, se mueven bien en ese campo, y probablemente pues tengamos
este nuevo gobierno apoyado desde el legislativo. Lo que pasa es que yo no le doy esa durabilidad de 4 años. Y voy a decir por qué. Porque el juego que va a hacer Ciudadanos desde ese momento va a ser desde el legislativo intentar jugar a la corta con el Partido Popular, y las primeras trabas las vamos a tener a la hora de aprobar los primeros presupuestos. Y entonces va a ser muy dificultoso mantener las políticas que va a querer llevar el Partido Popular por el problema legislativo, con lo que le va a forzar el legislativo y con las dificultades para sacar económicamente las leyes que se propongan. Pues no necesitas traducción, o sea, yo realmente ahí ya no te pongo subtítulos porque está bastante claro y has sido, como siempre, sincero y contundente en tu exposición. Ahora te toca solo en una de las dos opciones. ¿Cuál era la políticamente correcta? Hombre, que nosotros llegaremos a un gran acuerdo con Ciudadanos y con Podemos. Supuesto. Pero yo esperaba ver a Veronetti y Rafa. No va a ocurrir. Bien, dos opciones. Suscribo la que he dicho, es bastante evidente con este panorama. El Partido Popular gobernaría y en ese momento el pronóstico es que el Partido Popular gobierna. Ahora, las dos opciones es el cómo. Una es gobierna en coalición con Ciudadanos. Tiene muchas posibilidades por una sencilla razón. Ciudadanos ya ha probado la otra opción y ha perdido 8 diputados y han analizado además muy bien, lo reconozcan o no, el porqué de esa pérdida de 8 diputados, ¿no? Desde Podemos ya lo vi, en esa travesía que vean desde el marxismo, ya van a la socialdemocracia, que terminarán en el liberalismo sin ningún género de dudas y nos irán fagocitando a todos, ¿no? Entonces, bueno, mientras llegan esa travesía al liberalismo y mientras fagocitan al PSOE, pues lo que vamos a hacer nosotros es estar gobernando. Las opciones son o en coalición dentro de como un compacto de gobierno de Ciudadanos, o bien con el apoyo parlamentario de Ciudadanos. Y no descarto en absoluto la abstención del PSOE con pactos puntuales, pactos de Estado puntuales. Hay sobre la mesa un gran pacto sobre las pensiones para volver a dar estabilidad a las pensiones, sobre educación, sobre sanidad y sobre aspectos sociales como puedan ser toda la cuestión del salario mínimo interprofesional, etcétera, etcétera. Son 4 o 5 temas básicos del estado de bienestar donde ya nos hemos puesto de acuerdo en otras ocasiones y va a ser imprescindible que nos pongamos de acuerdo. Para eso el Ejecutivo se convertirá en la mano que ejecuta los acuerdos de un legislativo donde se pactarán. No se pactarán a nivel de Consejo de Ministros, se pactarán a nivel de Cámara de los Diputados y de Senado. Y si me disculpas, Luis, bienvenido también a la socialdemocracia. Si al final vamos a ver, o me espero a que venga Podemos al liberalismo al sector más conservador, o nos acercamos ya todos a la socialdemocracia. Aquí terminaremos todos socialdemócratas. Al final es una gran confluencia, ¿no? Pero lo digo por la semántica. Bueno, vamos bien, un poco en broma, estamos en broma, ¿no? Pero ideológicamente, claro, la mutabilidad de partidos, o por ejemplo, que se pueda estar diciendo en un titular al mismo tiempo, nunca apoyaremos a Rajoy ni a tal ni tal, y se pongan nombres a posibles presidente, gobierno y ministro, y al mismo tiempo le diga no, lo que importante es el programa y no qué personas van a conformar. Bien, eso forma parte un poco también de esa contradicción interna en la que se mueve, por ejemplo, Ciudadanos también. Claro, no tienes una ideología y dices, somos de centro. Mira, el centro no existe ideológicamente hablando, el centro existe sociológicamente hablando. El centro es una masa de población donde estamos probablemente la inmensa mayoría, y sociológicamente se demuestra, pero ideológicamente pues el centro confluye de tal manera que... Concrétamelo, porque yo en principio a ti sí te voy a tener que traducir al final, resulta, Luis. No, pero se lo he dicho clarísimo. A ver... gobierna Mariano Rajoy. ¿Con Ciudadanos del Partido dentro Popular, o sin Ciudadanos apoyado parlamentariamente, que era una opción similar a la que Rafa estaba diciendo? Rafa estaba comentando esa opción. Yo creo que es una de las opciones más posibles, ¿no? Y la otra opción es integrados un gobierno de coalición con Ciudadanos, incluso con la abstención del PSOE. Bien, yo de todas las maneras, iba a decir me congratulo, pero es que esto de cosas, hay algunas expresiones que me dan hasta no sé qué utilizarlas, de que ninguno de ellos han hecho referencia a unas terceras elecciones.
Porque como les decía al principio en la introducción, habría que votarles, pero de otra manera, si al final resulta que nosotros no conseguimos tener gobierno y tenemos que llegar a unas elecciones otra vez en diciembre, más o menos, que es cuando caerían. Está claro que no, que gobierno parece ser que va a haber y que lógicamente, y dentro de una lógica absoluta, se va a intentar por cada uno de ellos, dentro de su inclinación política, llegar a ese acuerdo progresista con un presidente progresista que pinta difícil y que está complicado, y ahora después del 26J más, o bien pues las opciones que han planteado. Como yo me he comprometido, si al final alguno de ellos la clava, lo volveremos a poner otra vez cuando pues tengamos ya las vacaciones, porque tengamos presidente. Pues muchísimas gracias a todos por haber dedicado su tiempo a este análisis, que no ha sido poco. Hemos pasado por números, hemos pasado por titulares, hemos pasado por las famosas encuestas. Muchísima suerte a todos, cada uno en los gobiernos en los que les toca y en sus participaciones. De nuevo, felicidades por esa candidatura al Senado conseguida. Y bueno, esa es otra cuestión, y sabes que hemos hablado en otras ocasiones, y necesitaremos hablar también del Senado, a ver esa modernización, cambio, o como en Ciudadanos se dice y se postula también la desaparición. Pero bueno, desde dentro esperamos tenerte también aquí para poder aportar y dar a conocer un poquito más esa institución tan olvidada y tan poco conocida por parte de los demás. Cuando queráis. Y amenazo con volverles a llamar. Gracias por haber estado, María, con nosotros, y volveremos a tenerte en próximos programas aquí ya en Tiempo Nuevo. Pues poco más. A ustedes muchísimas gracias por estar ahí. El 27J va a llegar, como decía, que el minerismo va a llegar. Bueno, pues en este caso el 27J también llegó. Aclarado, pues no mucho. Y como sigan nuestros políticos en esa misma línea, pues vamos a estar otra vez parecido al 21 de diciembre. Esperemos que no, pero sí que es cierto que los flashes que nos están mandando no cambian mucho. Hay una situación política diferente, unos escaños diferentes, unos millones de votantes pues diferentes, y todo ese tipo de cosas esperemos que se tengan en consideración. Y luego no dejen de mirar de reojillo, queridos políticos, que hay mundo ahí detrás de las fronteras, y que hacer otra vez unas terceras elecciones podría ser rozar el ridículo. Esperemos que no sea así. El viernes les esperamos, les traigo, lo siento, no podía hacer otra cosa, a 4 periodistas. Vamos a analizar la realidad de estas elecciones sin ningún tipo de, vestimenta política. Estos no, estos vienen casi desnudos, como aquel cartel de Albert Rivera en aquellas famosas elecciones. Pero no se lo pierdan, porque además saben ustedes que nos lo pasamos muy bien con nuestros queridos compañeros periodistas, y analizaremos todo pues desde otro punto de vista, similar, pero no exactamente igual. No nos falten el próximo viernes, aquí en Tiempo Nuevo, 12TV. Muchas gracias.